contamos con el honor y la presencia de tener al doctor Rodolfo Carboni. El doctor Carboni participa actualmente como líder de opinión para muchas casas comerciales enfocadas en la odontología digital e implantología, como lo son Trauma Digital y TreeShape. Aquí le quisiera darle el espacio y la oportunidad a nuestro colega David de TreeShape. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues yo soy David Silva, soy especialista de producto para México, para Latinoamérica. Y pues bueno, pues agradecerle aquí al doctor Rodolfo Carboni por la presentación, por su tiempo. Y pues bueno, también aprovechar para invitarlos para un curso hands-on que va a haber en septiembre en la clínica del doctor Rodolfo Carboni. Y pues bueno, ahí vamos a llevar los programas, los escáneres, y pues bueno, pues con la idea de que puedan conocer todo el flujo de trabajo en vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estén al pendiente y pues ya estaremos poniendo ahí el cartel pues para las próximas fechas de ese curso. Y pues bueno, de mi parte, pues por ahora es todo y pues igual dejarlos con el doctor Rodolfo Carboni. Y pues bueno, gracias igual por su atención. Gracias, David. También quiero hacer el reconocimiento a nuestro distribuidor exclusivo en México, DMI CanCan, quien nos apoyó con esta iniciativa de poder brindarles a ustedes este contenido en el flujo digital de impresión 3D. Gracias a ustedes por ayudarnos. Ana, en representación de DMI CanCan. Ahora, doctor Carboni, el espacio y el tiempo son suyos. Les voy a recordar a todos los que vayan teniendo preguntas que las vayan escribiendo en la cajita de chat y al finalizar la presentación las recolectaremos para ser respondidas por el doctor Carboni. Gracias y disfruten este webinar. Pues muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, David. Y nada más es que me permitan colocar la pantalla para poderles empezar a mostrar la presentación y damos inicio con la plática de hoy. Mientras se activa la pantalla, listo. Ok, bueno, como ya había dicho en un principio, les agradezco mucho la oportunidad de poder estar esta hora con ustedes, compartir qué es lo que hacemos nosotros en la clínica como protocolo, qué es lo que hace nuestro equipo y por qué para mí creo que la odontología y la cirugía digital tiene bastante como campo para aprovechar aún. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de cirugía guiada es sin duda la cuestión biológica. La cuestión biológica va a mandar por sobre todos los escenarios, que nosotros podamos controlar la posición del implante, crear guías quirúrgicas tanto para la posición o la colocación del implante como para la carga de las prótesis. No quiere decir que podemos pasar por alto cuestiones biológicas como la salud del paciente, primero que nada. Segundo, la cuestión de la estabilidad primaria, que es algo primordial en todo lo que tiene que ver con implantes y con prótesis implantes soportadas. Y tercero, los protocolos. Puede que, por más que tengamos la guía quirúrgica lista el día de la cirugía, si durante el procedimiento vemos que el escenario no es el ideal para que el paciente lleve su prótesis cargada, es mejor simplemente dejar los implantes sumergidos o incluso limpiar las zonas, limpiar todas las zonas de infección y avanzar o seguir la cirugía de la colocación de implantes en una segunda etapa. Dicho esto, ¿cómo sería la línea del tiempo de una cirugía guiada? El primer paso, como ya dije, sí o sí, es la evaluación clínica. Verificar que nuestro paciente cumpla con los requisitos para ser un candidato para implantes, empezando desde la cuestión de la salud general del paciente, medicamentos que toma el mismo, y bien, el futuro que queremos lograr o qué es el procedimiento que queremos hacer para el fin que es sostener una prótesis implante soportada. Si hay hueso, no quiere decir que sea el lugar ideal para un implante, ya que si el fin, que es la prótesis, no va a ser viable, no tiene caso hacer la cirugía. Segundo paso sería capturar la información. ¿Qué es capturar la información? Esto va desde fotografías, va desde el escaneo intraoral, radiografías preapicales en caso de ser necesario, y tener ya un plan o empezar a realizar el plan tanto protésico como quirúrgico. Seguido de esto, ya desarrollaríamos la planeación. Basaríamos los archivos, tanto el escaneo intraoral, la fotografía, el CT scan,
a nuestro software de diseño, en este caso es el Implant Studio, y empezaremos a desarrollar toda nuestra cirugía en la computadora. Colocamos los implantes en la posición deseada, siempre previendo cuál va a ser el resultado final. Checamos nuestros tejidos alrededor, también la profundidad del implante con respecto al hueso y en sí la densidad que podemos tener tanto ósea como de tejidos. Una vez ya desarrollada toda nuestra planeación, teniendo la vista quirúrgica y protésica, podemos avanzar a la impresión. La impresión va con la guía quirúrgica y también puede incluir los temporales como es en este caso. Últimamente las tecnologías han ido avanzando de manera muy favorable para lo que es la odontología y ha desarrollado materiales que a pesar de ser impresos puede tener una resistencia para soportar flujos o mejor dicho ciclos de carga como en oclusión y que también cumplen con los requisitos estéticos que demandan hoy en día, sobre todo en tratamientos altamente estéticos. Una vez terminada la impresión, consideramos que esto ya es un producto listo para entrega y supervisamos toda la cuestión de la calidad. Por ejemplo, acá en el equipo, lo que hacemos es, aparte de imprimir la guía, imprimir, ofrecer los temporales, sea cual sea el caso que vayamos a utilizar, y nosotros mismos aplicamos el glaze, aplicamos si hay que hacer algún tipo de stain con la marca OptiGlaze de GC, realizamos las caracterizaciones para que nuestras restauraciones cumplan con el objetivo tanto funcional como estético. Y por último, el desarrollo del tratamiento clínico. Este ya es, ahora sí que plasmar lo que vimos en computadora, pero a la vida real, hacia el paciente. Y es así como nosotros tenemos el flujo establecido en el equipo de Dr. Parra Implant Center, aquí en Los Algodones. Entonces, vaya, ese es paso a paso cómo es que se desarrolla esto. Cada uno tiene su peso específico y creo que ese protocolo ya establecido como lo tenemos es la manera más, bueno, diré, más tranquila de llevar este tipo de cirugías y más segura. A fin de cuentas, lo que buscamos con esto es predictibilidad, por lo que un protocolo de esta manera, como les comparto, es lo que más nos ha funcionado a nosotros y creo que si ustedes lo aplican, les tendrían los mismos resultados. Ahora bien, ya que mencioné la cuestión de predictibilidad, ¿cuál es la idea de colocar implantes con cirugía guiada y por qué debería de preferir cirugía guiada por sobre cirugía manualizada? Que la verdad no deja de ser una alternativa viable y que es bastante entretenido, bastante divertido. Más que nada es el beneficio del paciente. La cuestión aquí de realizar cirugías guiadas creo que en algún punto podría acercarse un poco a lo que es hoy en día una tomografía para planificar para implantes. Antes se hacía una planificación con una radiografía en 2 dimensiones, se hace una preapical, una panorámica, colocábamos un acetato y veíamos qué dimensión pudiéramos colocar en esa zona. Hoy en día es de verdad bastante irresponsable crear una planeación quirúrgica con una panorámica y yo creo que en un futuro esto podrá tener un peso un poco más cercano a ello. No creo que se considere como un descuido operar sin guías quirúrgicas, pero sí creo que cada vez va a ser más recurrente y más importante. Este metaanálisis de aquí nos da una idea general del por qué o qué tanto cambia. Este estudio se realizó, vaya, es un análisis de 186 artículos en los que vieron diferentes tipos de cirugías guiadas. Unas son pruebas clínicas, otras son pruebas en cadáveres y otras son pruebas in vitro o en laboratorio. De esos 186 artículos iniciales se descartaron la mayoría y quedaron solamente 31 que cumplen con los requisitos que estaban buscando para este estudio. Y en promedio, de cuáles son las desviaciones o variaciones que podemos tener en nuestra posición de implantes, se obtiene que hay un promedio de 3.13 grados de desviación a la planeación que nosotros pudiéramos haber colocado. Es decir, que si mi implante estaba para estar en 90 grados exactamente, puede que esté en 86 punto y fracción, comparado con un mano alzada que va a tener una variación de hasta 7 grados de diferencia, que si lo imaginamos, por ejemplo, para un implante unitario, puede que no tenga una repercusión mayor o de gran importancia. Pero si hablamos de arcadas completas, y vemos que cada uno de nuestros implantes va a tener una divergencia de 7 grados, puede que nos complique un poco la cuestión protésica, sobre todo si pensábamos hacerlo paralelos. Cuando utilizamos aditamentos como los multi-units, nos van a solucionar gran parte de las angulaciones, pero si inicialmente ya tenemos pensado angular nuestro implante a 30 grados para poder obtener el protocolo, por ejemplo, de Nobel, de Allen Ford o ProArch de Straumann, puede que con otros 7 grados más, 10 grados más, porque eso es un promedio, nos complique un poco la cuestión protésica o en sí el gasto en aditamentos protésicos. Ahora, otra cuestión que quisiera tocar en esta plática es
un tema bastante recurrente igual en las pláticas y en los cursos que damos. Es la pregunta de si podemos hacer esto con impresiones, mandarlo al laboratorio y que el laboratorio digitalice esa impresión. Yo creo que es una opción viable aún, ya que la tecnología en sí aún no está abierta para todos, o bueno, está abierta, pero no al alcance probablemente de todos los equipos de clínicas en la región. Y si hay una manera de hacerlo, sería sí o sí con un material, por ejemplo, una silicona por adición o una silicona por condensación. Poliéter por vinil, la marca que ustedes prefieran, pero esto va a tener una mayor estabilidad dimensional que nos va a permitir recrear de mejor manera la impresión que tenemos hacia el mundo digital. Esto va a tener relatividad cuando hablamos de micras y cuando queremos transformar milímetros, que es con lo que trabajamos en odontología en general, hacia un modelo digital que después se va a convertir en una cirugía guiada. ¿Por qué es esto? Un ejemplo de un material muy bueno, pero con poca estabilidad dimensional, sería un alginato. Si el alginato lo utilizamos de manera correcta con la mezcla de las partes tal cual lo dice el fabricante y tenemos un tiempo de trabajo tal cual lo dice el fabricante también, muy seguramente vamos a tener una buena impresión. Sin embargo, por los tiempos clínicos, por varios factores, temperatura del agua, incluso que a veces no seguimos las medidas, cómo lo hacemos, de repente abrimos un poquito el chorro de agua para agregar un poco más. Estos factores pueden ir agregando pequeñas minas que nos van a perjudicar al final del tratamiento. Es decir, si yo tengo mi impresión y no seguí las medidas, realicé la impresión del alginato y aparte de no seguir las medidas, lo envié al laboratorio, en nuestro caso acá en segundo piso, y ahí tardan más del tiempo que tenemos para correr una impresión. Si nos tardamos más de 15 minutos para una impresión con alginato, ese alginato ya puede traer una distorsión. Después agregamos la cuestión del yeso. ¿Con qué lo vamos a vaciar? ¿Qué tipo de yeso va a ser? Igual, si se siguieron las medidas o no, va a ser mezclado al vacío. Entonces, hay muchos puntos que pueden salirse de control en esta etapa, por lo que yo no recomiendo que se haga con un alginato en sí, e incluso con una silicona por adición o condensación no me agrada tanto. Preferiría que fuera directamente desde un escáner intraoral. Claro, igual calibrado, teniendo cuidado de cuánto es el uso. Hay escáneres que nos marcan, por ejemplo, 3Shape nos va a marcar cada X cantidad de días. Yo lo tengo configurado para que sea cada 7 días. Nos va a avisar que hay que hacer una calibración. Pero si si ese escáner, perdón, lo utilizamos de manera muy seguida en la clínica y no lo calibramos más seguido de esto, puede que desarrolle algún tipo de offset o alguna divergencia en la cantidad real de lo que miden los objetos que escaneamos y lo que vamos a tener en computadora. Pues aquí hay una estadística de la diferencia que tenemos. En el color azul tenemos lo que sería el grupo de silicón y en el color naranja tenemos dos escáneres, que uno es el Carestream y el otro es el Trios de 3Shape. Ahora, como pueden ver, las franjas azules son las que están más largas, son las que tienen mayor diferencia con respecto a la planificación. Y si comparamos con las franjas naranjas, que están bastante cortas, esa también es una divergencia mínima. Siempre va a haber alguna diferencia, como ya lo vimos en el metaanálisis, sí va a haber alguna diferencia en la planificación y el resultado final, pero en sí la idea es minimizar esa diferencia y ser lo más exactos posibles. Por lo que aquí, aún siendo una impresión con un material como una silicona, sigue siendo menos fiable que un escáner intraoral. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de exactitud, tenemos dos conceptos en lo que conlleva a escáneres intraorales y lo que va a desencadenar en cirugía guiada. El primero es la veracidad o trueness y la precisión o precision. Estos dos pudiéramos definirlo de maneras muy similares o muy cercanas. Una se define como la calidad, condición o el factor de ser exacto y preciso, y el otro se define como de acuerdo a la realidad o a un hecho. Ambos van muy similares, precisos o exactos, perdón, pero no quiere decir que signifiquen lo mismo. ¿Qué me refiero con esto? La veracidad va a ser qué tan cierto es que esto que yo escaneé, que mide 11 milímetros, va a medir los 11 milímetros en mi sistema y que por ende mi planificación va a ir basada sobre algo que mide 11 milímetros. Y la precisión se refiere a qué tan cierto, qué tan seguido va a ser mi sistema y mi máquina, en este caso una impresora, cuando desarrolle mis modelos. ¿Cuántas veces va a hacer que esta impresora imprima de 11 milímetros? Que sea una tras otra 11 milímetros sin tener alguna discrepancia. Relacionado a cirugía guiada, ¿cómo sería esto? Si tenemos una cirugía que hicimos con poca precisión y con poca veracidad,
nuestro implante va a estar totalmente fuera de la zona de colocación y en diferentes partes. Si yo esa cirugía la hago 4 veces seguidas, voy a tener ese resultado. Los implantes totalmente fuera de la posición que vamos a trabajar y totalmente fuera de la precisión o la similitud entre una y otra. Ahora, si tenemos mucha precisión, pero poca veracidad, vamos a tener un implante colocado bien, por así decirlo. Vamos a tener múltiples implantes en la misma posición, pero no va a estar en la zona en la que lo requeríamos, porque no tenemos esa veracidad. Nuestra guía va a colocarse de cierta forma y va a ser distante o diferente a lo que teníamos planificado. Ahora, si tenemos mucha veracidad y poca precisión, vamos a estar en el área de trabajo, pero no vamos a tener la colocación ideal, no vamos a tener el escenario que nosotros habíamos planificado. Poca precisión, va a haber implantes en diferentes áreas, aunque sea la misma guía y sea la misma precisión y sea la misma zona donde vamos a trabajar. Y el escenario ideal, que es mucha precisión y mucha veracidad, vamos a tener la colocación de nuestros implantes tal cual los habíamos previsto, o con una discrepancia o una diferencia mínima, que este es el logro, este es el resultado que estamos buscando. Ahora, cuando tenemos diferencias en la colocación de implantes, vamos a tener 3 factores o 3 sitios donde vamos a notar estas diferencias. La primera es una desviación coronal. ¿Qué tan distante o qué tan diferente es la posición de mi plataforma prevista con la posición final? La segunda es una diferencia o una divergencia apical. ¿Qué tan distante está el ápice de mi implante según lo que yo planeé con lo que quedó al final de? Y la tercera es una discrepancia vertical. Si quedó sumergido a los milímetros que yo lo visualicé y que yo lo planifiqué, o quedó un poco más corto o más profundo. Estos 3 factores pueden variar y lo ideal es que nosotros lleguemos a esta situación. No está exactamente en la posición porque estos factores o estos elementos que tenemos de pasar de lo que es palpable, lo que es de la vida real a lo digital y volverlo a extraer, va a tener algún desfase, pero la idea es que sea lo menor posible. Entre menos diferencia tengamos y entre más controlado tengamos nuestro protocolo, va a ser mejor. Entonces, este sería el resultado que más nos gustaría tener y que nos gustaría replicar en cada cirugía. A mí me gusta ver los tratamientos como una cadena y cada eslabón de esta cadena representa alguno de mis elementos. El primer elemento puede ser el sistema que yo utilizo, el tipo de software con el que me manejo. El segundo puede ser la calibración de cada uno de esos softwares, que mi software esté bien calibrado, que mi escáner esté bien calibrado. La tercera, la tecnología que yo implemento en ellos. Puedo tener un escáner, por ejemplo, de hace 5 o 6 años con una tecnología bastante atrasada que escanee lento, que no me replique de igual manera como un escáner actual, como un Trios, realmente 3, un 4, y que va a tener un peso en mi planificación final. Y lo otro serían los materiales que utilizo. Puedo tener una tecnología muy buena en mi escáner, una muy buena impresora, pero si no empleo unos materiales que estén comprobados, que trabajan de la manera que necesito, no voy a tener los resultados que yo estoy imaginando. Todo esto, tener cada eslabón de esta cadena bien estabilizado, bien cuidado, nos va a llevar al éxito de nuestro tratamiento. Por lo que es muy importante cada uno de ellos. No solamente tener un buen escáner, pero no planificar bien, o tener una impresora buena, pero no tener un buen escáner, etcétera, ¿no? Cada uno de estos eslabones es importante para que la cadena se mantenga fuerte. Y ahora, para platicar un poco de la impresora, yo había tenido anteriormente la oportunidad de trabajar con Moonray S. Hoy en día están las SprintRay Pro, que tenemos la Pro 95, que va a tener la distancia o la densidad de capa o thickness layer va a ser de 95 micrones. O bien tenemos la Pro 55S, que se va a referir a la que nos puede imprimir hasta 55 micrones. Ambas tienen una plataforma igual, tienen el mismo sistema operativo, pero la capacidad del grosor de capa es distinta en una y otra. ¿Para qué emplearíamos una? ¿Para qué emplearíamos otra? La 95 probablemente sea mejor para una guía quirúrgica, para unos modelos. La 55 nos podrá servir un poco más para prótesis, por ejemplo, que ocupamos más atención al detalle y una mejor definición o una mejor estructura, ya que hacer impresa no va a ser igual de fuerte que un material monolítico, pero con resinas, por ejemplo, como la Onyx, que tenemos un refuerzo o tenemos una híbrida con cerámica, podemos obtener un buen resultado tanto funcional como estético. Y nuestro sistema.
en día la mayoría de mis planificaciones las hago con Implant Studio, alterno con un sistema de MIS para realizar mis planificaciones quirúrgicas, pero creo que este es el que, bueno, contiene la mejor, ¿cómo les diré?, estrategia o el mejor flujo relacionado al clínico, que es por lo que me gusta tanto. Tenemos un flujo clínico bastante amigable y es lo que necesitamos, por lo menos acá en algodones, que la mayoría de nuestro mercado o de nuestros pacientes son el turismo médico. Tenemos que tener protocolos, tenemos que tener flujos que sean viables para atender a una gran cantidad de pacientes y en el menor tiempo posible. Esto, como les digo, no quiere decir que saltamos pasos biológicos, pero entre más eficientes seamos, mejor va a ser nuestra experiencia con el paciente y nuestra experiencia en el equipo. De Simple Studio, abrimos primero nuestro software, nos va a preguntar qué es lo que vamos a hacer. En este caso, seleccionaríamos que vamos a ir hacia el Implant Studio. Seleccionamos nuestro Implant Studio y nos va a llevar hacia un odontograma. En este odontograma, lo que yo tengo que hacer es seleccionar qué dientes voy a trabajar o qué áreas voy a trabajar. Una vez seleccionados qué dientes voy a trabajar, me va a preguntar hacia qué mandíbula voy a trabajar. Vamos a quedarnos en la mandíbula superior y después me va a preguntar qué tipo de guía va a ser. En este caso en específico, va a ser una guía dentosoportada. Vamos a hacer extracciones, sí, pero vamos a tener el resto de nuestros dientes en boca. ¿Por qué decidí mostrar un caso de carga inmediata en 2 centrales y no una arcada completa? Primero que nada, creo que esto de la arcada completa ya lo hemos visto muchas veces, tanto en pláticas como en social media, y creo que a pesar de ser un tratamiento que ayuda bastante a los pacientes en dentición terminal, no siempre es la misma, ¿cómo diré?, delicadeza al detalle. Una híbrida, una prótesis FP3, por ejemplo, FP2, que vamos a agregar elementos de porcelana rosa en la prótesis, nos ayuda a enmascarar probablemente un defecto de papila, que de hecho no es probablemente sí o sí. Nosotros vamos a simular la papila con nuestra porcelana rosa y podemos colocar implantes sin importar cuál va a ser la posición mesiodistal, si estamos dentro de o en medio de una papila, en medio de una tronera, etcétera, y no va a tener tanta repercusión. Sin embargo, esta parte de la cirugía en piezas unitarias creo que ilustran de mejor manera la exactitud con la que nos ayudan a trabajar nuestras herramientas, desde el sistema, el escáner y la impresora, y se traducen en qué tan efectivas son o qué tan fieles son, qué tanto puedo confiar en mi elemento de impresión, qué tanto puedo confiar en mi elemento de planificación. Es por esto que decidí mostrar un caso de implantes unitarios, bueno, 2 implantes unitarios en un sector anterior, que también es un compromiso altamente estético. Ahora, ya que yo tengo todo esto, ya que tengo mi protocolo listo, vamos a empezar con la parte número 1, que es el escaneo intraoral. Y es lo mismo. El escaneo intraoral me gusta mencionar específicamente cómo lo hago, porque el plan o cómo estructuramos nuestro escaneo también tiene que ver con cuál va a ser la fidelidad de mi escaneo. Si yo tengo un escaneo intraoral que hice yendo de lado a lado sin tener un orden, moviendo múltiples veces el eje de mi escáner, imaginemos que mi mano está cargando el escáner. Si yo estoy haciendo esto, voy a modificar mucho las coordenadas con las que está detectando las imágenes mi escáner intraoral y por ende cada una de estas imágenes que está detectando y que está recreando un modelo en 3D puede tener diferencias y estas diferencias nos puede traducir en un error en las dimensiones y que al final cuando queramos hacer la guía tratemos de ponerla y no calce bien. Llegamos a la cirugía y la prótesis no está asentando de manera correcta. Por lo que es muy importante tener un plan de escaneo. Hay 3 tipos de escaneo, por así decirlo, o 3 protocolos que la mayoría de la gente sigue. El primero es con una rotación horizontal al momento de estar escaneando. El otro es con una rotación vertical. Y el tercero es básicamente sin orden, como les comenté en un inicio. Empiezan por un lado, escanean otra partecita más, etc. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Primero creo por decir una barrera o le marco la cancha al escáner. Voy de lado a lado entre la parte oclusal y palatina o lingual y marco rápido de un lado hacia el otro para que el escáner sepa de dónde vamos a estar escaneando. Y al obtener la cara oclusal y la cara palatina, puede captar gran parte del escaneo que necesito y al finalizar ese lado a lado solamente tengo que cerrar la malla. Por lo que un escaneo se vería de la siguiente manera.
Bueno, un error con el video, no se va a poder reproducir. Pero como les digo, primero marco de lado a lado, tomo si el último diente en boca es el segundo molar, en el segundo molar me coloco entre palatino y oclusal y vamos de ese segundo molar hacia el segundo molar del lado contrario para obtener un escaneo rápido de lado a lado, que es el campo al que voy a trabajar. Después me regreso totalmente por palatino para recrear todas las caras palatinas e ir cerrando esa parte de la malla. Y por último, cerramos por vestibular. Cuando es en superior, regularmente hago una pausa. Escaneo las caras vestibulares del lado izquierdo del paciente y al acercarme a la línea media y una vez captando el lateral y central, pongo pausa, cambio de mano y escaneo la parte izquierda. ¿Por qué es esto? Lo mismo que les comentaba, no estar moviendo tanto el eje del implante. Y otra, que cuando nosotros abrimos la boca, no solamente hay una rotación, sino una traslación ligera, por lo que la apófisis coronoide se interpone un poco en el camino del corredor vestibular y puede que la punta del escáner choque en esa parte y no nos permite escanear de manera correcta. Entonces, al escanear una parte y poner pausa, me permite que el paciente pueda cerrar un poco sin estar acumulando tantas imágenes en nuestro escaneo intraoral. Una vez teniendo, nuestro escaneo intraoral, lo sumo a mi DICOM o a mi tomografía. Ambos archivos se tienen que empalmar y se tienen que incluir en nuestra planeación para poder saber cuánta es la cantidad de hueso que tengo, qué tan profunda está mi cresta y cuál va a ser la posición real de mi implante con respecto a la guía que va a sentar sobre los dientes, que es el escaneo intraoral, y que esto se va a traducir en nuestro procedimiento clínico. De esta manera se verían los tres diseños. El diseño de protésico, que los implantes van en sí con una idea protésica. Después nuestra guía desde una vista oclusal y nuestra guía desde una vista vestibular. Este es cómo se vería una vez realizadas las extracciones, colocadas las prótesis que nosotros diseñamos y la relación con los implantes. Ahora, aquí hay algo que les quiero comentar. Es la transparencia de cómo teníamos el caso de nuestra paciente. Como ven, los bordes incisales son ligeramente más cortos. Mi idea protésica es a futuro, que no es a una semana, a 2 semanas o 3 semanas, sino es cuando los implantes se integren. Muy probablemente cuando ustedes hagan este tipo de procedimientos, van a tener que hacer recortes en su prótesis final para liberar de cargas oclusales o movimientos excéntricos del paciente, es decir, un movimiento hacia protusiva que puede estar tocando los implantes. Los implantes no pueden tener ningún tipo de contacto con la oclusión porque esto va a crear un problema en la integración del mismo. Entonces tenemos que liberarlos de oclusión, son solamente con fines estéticos y hay que tener en mente esto que ya estamos viendo por acá, que el borde incisal va a ser más corto. Vamos a ver cómo se desarrolla el caso y por qué tiene esta relevancia que les comento. Y otro punto a mencionar es que en el caso del sistema BLT, por ejemplo, que estoy utilizando el día de hoy, nos ayuda a tener esta transparencia y esta vista. ¿Por qué es esto? Nuestros implantes BLT vienen sostenidos por un driver que se llama LOXIM. Este LOXIM tiene tres puntos en una zona y en otra cara tiene una cara plana. Eso se refiere al lado A y al lado B. Lado A va a ser cuando tengamos los 3 puntos hacia vestibular y lado B va a ser cuando tengamos la parte plana. Cuando tenemos aditamentos variobase, que son para una corona, no va a tener tanta relevancia como lo va a tener para un multi-unit o para un SRA, pero sí lo va a tener para saber cuál va a ser el giro que tengo que tener en la conexión interna de mi implante para poder asentar la prótesis de manera correcta. De manera que cuando yo coloque mi implante, tener esa transparencia, yo mentalizarme a cómo va y hacer una marca ligera en la guía, me ayuda a tener la conexión hacia el lado necesario para que el aditamento quede tal cual lo estoy viendo. Y por ende, la prótesis que yo planifiqué tenga un asentamiento, pues no vamos a decir que con ligera discrepancia perfecto o lo más cercano a la perfección. Esas son las conexiones a las que me refiero. Y como ven, tiene una parte un poco más alargada y una parte que es como convexa y cóncava. Eso se presenta en el implante Bone Level Taper, sea también en el Bone Level. Y es importante tener en cuenta esos 3 puntos que nos van a marcar hacia dónde vamos a tener los lados. ¿Okay? La conexión crossfade. Una vez desarrollando nuestra planificación, ya tenemos todo listo para avanzar, ya podemos realizar nuestra impresión. Imprimimos la guía y también imprimimos nuestros temporales. Estos temporales están impresos, como les comenté en un inicio, en una resina que se llama OnX de Spring Ray, que es una híbrida con cerámico.
Y en este caso lo imprimimos en un tono B1 para caracterizar sobre el tono y darle la similitud a lo que tiene el color de la paciente. Hoy en día tenemos de opciones Bleach y el A1. Creo que dependiendo del mercado de cada clínica o de cada equipo de trabajo será por cuál irían ustedes, pero el A1, B1 son suficientemente blancos para la mayoría de nuestros casos y solamente utilizando un kit, por ejemplo, de GC, el OptiGlaze, podemos crear esos stains para partir de una base más clara y darle el caracterizado necesario. Imprimimos nuestra guía y empezamos el asentamiento de nuestros anillos. Aquí en esta imagen se los estoy presentando. Los anillos regularmente entran sin algún tipo de presión, vaya. Solamente entran con ligera presión en esa zona, sin cemento. Cuando tengo que utilizar algún cemento, utilizo una resina fluida para ayudarles a sostenerse, que no se vayan a salir durante el procedimiento. Si yo veo que no tengo un asentamiento correcto y hay un ligero movimiento, mejor pongo una resina fluida para que ayude con la estabilidad y que no se vaya a salir el momento de quitar uno de los reductores o el driver del implante. Ya que coloqué el implante, realmente crea cierta tensión, cierto vacío. Si yo quito eso, el paciente está sedado y se va hacia la garganta, pues podemos tener ahí un accidente. No tanto que se lo trague, sino que lo aspire el paciente. Entonces, en caso de que haya movilidad, coloquen un poco de resina fluida. Y esto es cómo se ven los anillos colocados y la definición que tiene, cómo entra el anillo tal cual lo habíamos extraído o exportado de nuestro sistema de planificación. Esta es nuestra prótesis. Como tenemos antes de hacer el glaze, simplemente quitando los soportes, limpiándolo bien, y después como tenemos ya con el glaze colocado. Y esto es cómo se vería una representación de la guía quirúrgica y la posición del implante. Esto nos ayuda a visualizar cómo va a ir el implante, en qué ángulo. En la parte de la imagen izquierda ustedes pueden ver cómo hay unas líneas que se alcanzan a ver desde el holder del implante, que eso nos indica en el protocolo de Straumann si es altura 2, 4 o 6. Eso también hay que tenerlo presente cuando tengamos nuestra cirugía, ver qué tipo de altura diseñé o qué tipo de altura coloqué para mis cilindros, ya que dependiendo de la altura de mi cilindro es la profundidad a la que iría mi implante. Esta cuestión o estos conceptos de offset, distancias, alturas, H2, 4 y 6 se verían ya en un tema más a profundidad con cirugía guiada. Hoy por el tiempo estamos quedándonos a este detalle, pero vale la pena mencionarlo para que ustedes vayan familiarizándose con el mismo. Y ahora, ¿qué vamos a visualizar en nuestra planificación? No solamente vamos a ver dónde está el hueso y ahí vamos a colocar el implante. Tenemos que pensar en función de cómo va a estar el entorno. Sí, que haya hueso necesario y si no lo hay, cómo lo vamos a trabajar. Y lo otro, el tejido, que el tejido es algo muy importante, sobre todo en casos como lo es esto, un implante en un incisivo central. Hay que tener en mente qué tipo de tejido tenemos. Tissue is the issue, but bone sets stone. Es el dicho, ¿no? Aquí un artículo que me presentaron la semana pasada que nos habla de el manejo de las complicaciones en los tejidos blandos con implantología, hecho por el doctor Daniel Alfonso Christoph en la Universidad de Zurich. Y este artículo nos habla de la probabilidad que podemos tener de complicaciones según la etapa en la que nosotros tratemos los tejidos blandos. Lado A, que es el menor riesgo de complicación, es antes del procedimiento, o, perdón, mejor dicho, antes de la colocación del implante. Puede ser durante la extracción o antes de hacer la extracción. La parte B o la parte naranja se refiere cuando hay un riesgo moderado, que puede ser en la colocación tanto del implante como del aditamento cicatrizal. Y la opción E se refiere a cuando tenemos un alto riesgo de complicaciones y sería ya una vez colocada la corona, que es un poco más difícil controlar cómo va a ser el outcome de nuestra prótesis y cómo se va a ver nuestra cuestión estética. Si lo vemos un poco más digerido a una tabla, preoperatorio y en la etapa de cicatrización, tenemos un menor riesgo de desarrollar una complicación. En el día de la colocación del implante y la colocación del aditamento, riesgo moderado, pero cuando es definitivamente alto es cuando ya tenemos o cuando vamos a finalizar nuestra restauración. En este caso decidimos abordarlo de la siguiente manera con la doctora Pamela Hernández. Veo que el biotipo gingival no nos es tan favorable, tenemos un biotipo gingival delgado.
refiero con ella para que realice un injerto de tejido conectivo, como pueden ver, y así engrosamos el fenotipo de nuestra área a trabajar. Esto nos va a ayudar, primero que nada, en la salud general del implante, porque como sabemos, un implante no va a tener unas fibras de desmosomos adheridas a lo mismo, y de hecho las fibras no van a ir perpendiculares, van a ir paralelas alrededor, por lo que tener un buen grosor nos ayuda con la filtración de bacterias que puede haber hacia el fondo y en general una mejor salud periodontal o periimplantar. Y además que en estos casos nos ayudan mucho con la estética, porque con la estética podemos tener más tejido para jugar con él y crear o recrear una situación de alta demanda, como es en una paciente joven, incisivos anteriores, que vamos a tener un perfil de sonrisa un poco más natural que si tenemos unos implantes colocados con poca densidad de tejido que puede traspasarse ya sea en color, verse grisáceos, o que igual no tengan papila, que se vean un poco más cortos o tener que forzar hacia dientes cuadrados. En este caso, afortunadamente tenemos dientes cuadrados, nos minimiza el riesgo de tener alguna complicación con una papila, pero igual es importante tratar los tejidos y tener los tejidos en mente. Probablemente si ustedes no hacen este tipo de cirugías lo pueden referir, en mi caso yo referí a la doctora Pamela Hernández para que ella me ayudara y tuviéramos un resultado final ideal. Ahora, la cuestión con el hueso. Y aquí me gusta mencionar este artículo porque nos muestra que, a diferencia como de repente se tenían algunas ideas que es mejor operar sobre un reborde cicatrizado, aquí nos demuestra que tenemos una muy buena opción de una regeneración o de una integración implante, hueso, de mejor calidad que si tenemos un reborde ya cicatrizado. Aquí nos muestra que las células que están aún en el ligamento periodontal tienen una capacidad de influenciar a las células, o mejor dicho, tienen una inducción celular que nos puede ayudar a la formación de hueso. Y lo segundo es que al no tener una tensión o una presión tan fuerte como lo sería un contacto hueso-implante recién colocado, por más que nosotros moderemos el torque de inserción, nos ayuda a tener mayor espacio para que las células se desarrollen de mejor manera. Por eso que si tenemos la opción de preservar ese ligamento periodontal, deberíamos de dejarlo. Y en este caso, que estamos haciendo extracciones de ambos incisivos centrales, me gusta como recargarme sobre este artículo y justificar científicamente el por qué lo haríamos de manera inmediata y por qué no regenerar el área y esperar más adelante a colocar el implante. Una vez dicho todo esto, avanzamos hacia el caso. Aquí ya podemos ver que nuestro biotipo gingival ya está de mejor condición y empezamos nuestro caso realizando nuestras extracciones. Las extracciones hay que ser igual, mínimamente invasivo, entre menos daño que creemos a los tejidos, mejor va a ser nuestro resultado final. Sobre todo cuando vamos a tener un ambiente de una guía quirúrgica, a mí me gusta mucho que haya mucho sangrado hacia adentro y hacia los lados. No es la misma manera de controlar el sangrado, por lo que entre más cuidadosos seamos con nuestros tejidos, lo mejor. Aquí estoy utilizando un periotomo para desinsertar las fibras y posterior a eso realizamos nuestra extracción. Y como les comento, la idea es rasgar o dañar lo menos posible nuestras estructuras que son los tejidos blandos y los dientes adyacentes. En este caso utilicé solamente un elevador en la parte media de ambos centrales y el resto fue con forceps para no maltratar o no llegar a crear algún tipo de presión sobre los dientes adyacentes. Terminamos la desinserción de nuestras fibras por vestibular, vemos ese palatino y avanzamos con la extracción. Una vez realizada la extracción, tenemos esto que nos muestra cómo los tejidos están bien preservados, no hay mucho daño hacia ellos, y esta etapa me parece bastante bien como un control de calidad, ir viendo que todo va conforme a lo planeado y vamos cuidando nuestros tejidos. Seguido de esto, realizamos el asentamiento de nuestra guía, verificamos que todas las partes de nuestra guía estén bien asentadas. Como pueden ver en diferentes zonas hay unos cuadros o unos espacios. Esas ventanas las creamos para poder supervisar la posición de la guía, que la guía está sentando de manera correcta, que no haya espacios entre diente y guía, y así podemos corroborar que nuestros implantes van a ir en la posición que planificamos. Si la parte posterior de mi guía no está sentando de manera correcta, el ángulo de mi implante puede modificarse y puedo tener mi ápice más vestibular y en muchas ocasiones fenestrar, o pudiera tener menor profundidad de la colocación de mi implante y las plataformas de estos mismos tenerlos más expuestos. Si no tenemos el ojo clínico, no nos damos cuenta y dejamos nuestro implante de esa manera, cuando queramos hacer la rehabilitación protésica, puede que nos encontremos con diferentes problemas, por ejemplo, recrear un perfil de emergencia saludable y estético. Entonces es importante tener bien seguro que la guía está bien colocada, bien asentada, para poder avanzar hacia el fresado.
Esa es una vista desoclusal del caso y cómo alcanzamos a ver los alveolos sobre los cuales vamos a trabajar. Ahora, protocolo de fresado. En Straumann utilizamos reductores. El primero sería el reductor para la fresa 2.2 y en este caso va a ser con la altura de +3 con una fresa larga. Empezamos a hacer nuestra osteotomía. Una vez pasada la parte de la cortical, podemos empezar a hacer la osteotomía entrando y saliendo, siempre con buena irrigación. Y yo en lo personal, mi motor lo tengo con una velocidad de 850 revoluciones por minuto, pero no lo utilizo con el pedal hasta el fondo. Voy moderando un poco cuál es la intensidad con la que estoy dando, porque me interesa dañar lo menos posible todas las células. Y al tener una guía quirúrgica con un reductor metálico y una fresa tan larga, como ven, la irrigación se queda en la parte externa. Puede que nos ayude a controlar el calentamiento de la fresa, pero no vamos a lograr controlar todo lo que está hasta el fondo, sobre todo si tenemos 24 milímetros de longitud y la fresa está hasta la parte apical. Entonces, entre menor velocidad le pongan, mejor. Cuando hay que utilizar un poco más de presión, un poco más de velocidad para poder romper la cortical, habrá que hacerse, pero los pasos siguientes les sugiero que sean con la fresa a baja velocidad. Por ejemplo, aquí utilizo la siguiente fresa, que sería la de diámetro de 2.8, y vamos a una velocidad mucho más tranquila. Como ven, básicamente solamente conformando esa parte del lecho implantario. No meto ya velocidad, la velocidad fue para la primera fresa, solamente vamos cortando las paredes para poder crear nuestro lecho implantario de manera correcta. ¿Okay? Entrar y salir también es importante para poder crear no solamente una marca, sino crear en sí la amplitud necesaria para que el implante baje de manera correcta y no complicarnos al momento de la inserción, que con una guía es un poco más batalloso, por así decirlo. Sí, tenemos que bajar de manera manual un implante. Una vez terminado nuestro fresado en este protocolo, que es para un 3.3 de BLT, podemos pasar a la inserción de nuestros implantes. Ahora, ¿qué tan profundo va a ir? Les comentaba que tenemos una profundidad o un reductor de +3. Esto ya está compensado con una fresa de 24 milímetros. ¿Qué tan profundo va a ir? Va a ir en función de cuál es nuestro biotipo gingival y qué tipo de diente vamos a tener. En sí, el perfil de emergencia se basa, según los doctores Ramón Gómez Meda, Jonathan Esquivel y Marcus Blatz, en 3 diferentes fases, que sería la parte del contorno crítico y subcrítico y la parte estética, que es donde vamos a tener la parte de la presión de nuestra prótesis hacia nuestros tejidos. Regularmente deberíamos tener nuestro implante sumergido de 3 a 4 milímetros, que es lo ideal. Pudiéramos encendernos probablemente en visión personal a unos 5, para poder tener ese control sobre los tejidos y poder manipular nuestro perfil de emergencia a lo necesario, ya que cada paciente va a ser distinto, cada diente va a ser distinto, entonces es mejor irlo visualizando desde esta manera. Por aquí les dejo la bibliografía para que busquen ese artículo que me parece bastante interesante y puedan revisar la cuestión de los perfiles de emergencia. Aquí tenemos las 3 zonas. Y el resultado que queremos llegar es a algo de esto. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestro perfil de emergencia? En la parte izquierda ustedes pueden ver la raíz del diente bastante corta y cuál es nuestra posición coronal. Esa posición coronal a mí me va a ayudar para darme la información de cuál es mi cenit, cuál va a ser el margen gingival de mi restauración. A partir de ahí, yo voy a medir 3 o 4 milímetros hacia la parte apical y esa zona es donde va a ser mi parte o mi límite para la conexión de mi implante. Aquí en la parte media vemos como tal cómo es la imagen del diente que utilicé para hacer el encerado, que es un diente simulado, y cómo después modifico este perfil que está dentro de la encía y va hacia la conexión del implante para crear un perfil de emergencia óptimo para mi restauración final. Entonces aquí vemos la parte izquierda, como les digo, planificación del implante, la parte central, cómo está originalmente el encerado que coloqué con respecto a la plataforma de mi implante, y por tercera parte, o en la parte derecha, cuál es el perfil de emergencia que diseñé para este tipo de prótesis. Y esa sería la situación clínica una vez colocados nuestros implantes. En la parte izquierda podemos ver la guía quirúrgica, los implantes colocados a través de la misma. En la parte central vemos la radiografía periapical de control, verificar que todo esté bien. Aquí en este caso decidí utilizar un BLT en lugar de un BLX, por ejemplo, porque esa diferencia del punto 3 al punto 5 que tiene el BLX nos pudiera representar un problema con los grosores de los implantes y la posición, porque tenemos una estructura importante que sería el nervio nasopalatino. En este caso, no vi necesario hacer un procedimiento invasivo y nuclear
esta estructura, así que decidí quedarme con 2 BLT 3.3 y colocarlos de la siguiente manera, ¿no? Una vez teniendo esta evaluación clínica, tenemos esta comparativa de la posición de nuestros implantes y la planificación que habíamos tenido en el software de Implant Studio. Cómo visualicé que tenían que estar y a qué altura tenían que estar y en qué posición están, a qué altura están. Y vemos que vamos por el camino correcto, ¿cierto? Ahora tenemos esta vista. Mientras yo comienzo a hacer, probé los temporales, ver que vayan asentando, probé uno por uno, checar el color. Tuvimos que agregar un poco de stains. En ese momento, en lo que agregan el stain, yo me puse a trabajar sobre lo que sería el gap. Este gap, esta zona de aquí, nosotros la rellenamos con seno injerto. Usamos mayos. Y una vez teniendo, colocamos los healings para poder crear este injerto, colocamos nuestro seno injerto y ya podemos bajar nuestras prótesis para empezar a hacer los ajustes oclusales y liberarlos de oclusión. Aquí tenemos la vista final. La parte derecha es cómo queda la paciente justo colocados las coronas. Y en la parte izquierda tengo una superposición de la planificación protésica con cómo teníamos el diseño de nuestras prótesis, que de esta manera está bastante pegada a la realidad y cómo es la colocación de nuestras prótesis y nuestros implantes. El before and after, la parte izquierda es antes del procedimiento, la parte derecha es después del procedimiento. Aquí vemos un espacio en la papila, un triángulo negro. Ese espacio, en ese momento, me pareció un poquito más alargado de lo normal, pero analizando las fotos me di cuenta que sí podría tener un potencial de cerrarse. Como les digo, esos dientes son cuadrados. Tenemos un escenario favorable para poder recrear una papila. Y esta paciente, su motivo inicial de consulta, cuando ya la conocí, era para carillas. Entonces, aún faltaría hacer un recontorneo gingival, hacer un diseño de sonrisa, y por ende vamos a poder manipular un poco más cuál va a ser la situación final de estas prótesis y cómo se va a ver en conjunto todo el sector estético. Es una vista oclusal. A su derecha la parte planificada, cómo es que lo vimos que tenía que ser, y en la parte izquierda, cómo es la realidad. Y esta imagen de aquí me gustó para ponérselas en esta forma, para ilustrar cómo es que hasta las partes palatinas de los temporales asentaron de una manera muy fiel, muy cercano a cómo hicimos la extracción y cómo seguimos el contorno del diente que ya tenía la paciente. Entonces, esta imagen me gustó bastante para mostrárselas. Y hasta ahorita, ese es el día de la cirugía. Hasta ahorita todo iba bien, ¿no? Estamos contentos cómo se veía, pero siempre queda la duda de vamos a ver cómo le va a la paciente, cómo avanza en su postoperatorio y cómo viene a la revisión de control. 2 semanas después tenemos este resultado. Es una vista vestibular y tenemos en la parte derecha una vista, un cierto ángulo para igual denotar cuál es la calidad de los tejidos blandos que tenemos en esta zona. Ahora, un puntito que salta a mi vista es este cenit del central izquierdo, un poquito aplanada esa zona. No voy a recortar aún, no voy a hacer cambios, no puedo desprender las prótesis, no puedo darle reversa ahorita a los tornillos porque los implantes tienen apenas 2 semanas de colocados, por lo que vamos a esperar a que esto siga cicatrizando y más adelante voy a utilizar mi prótesis para recrear o empezar a formar el perfil de emergencia que yo busco al final. Una vez teniendo este control de los tejidos, ya avanzaríamos a la cuestión de ver las carillas y hacer unos aditamentos para estos implantes. Esta es la radiografía postoperatoria de 2 semanas después. Tenemos los implantes colocados con sus aditamentos y las prótesis. Como ven, esta resina tiene una capacidad de una radiopacidad, no es radiolúcida y nos ayuda a tener un poco más de control sobre nuestras restauraciones. Ahora un zoom igual de la salud de los tejidos alrededor de estos implantes y cómo se integra la prótesis con la encía, con el resto de los dientes, etc. Una vista desde el otro lado. Y con esto cerramos el caso de hoy. Como ven, nos damos un poco. Este caso o estos desafíos de una colocación de 2 implantes centrales teniendo una estructura como lo es el nervio nasopalatino y teniendo esta área tan delicada de tratar en pacientes de la edad que ustedes me mencionen, creo que vale la pena mucho repensar o replantearnos qué tipo de herramientas estamos utilizando y confiar un poco más en la cuestión digital. Enfocarnos un poco más a cada vez traer esas herramientas con mayor frecuencia y utilizarlas hacia el favor de nuestros pacientes.
Una cirugía ya sí es divertida, se disfruta bastante, pero a fin de cuentas el logro es tener a nuestro paciente en una sola cita con 2 implantes colocados de manera ideal, con una encía bien controlada, con una prótesis que cumple los requerimientos, que probablemente no será la prótesis perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos estos desgastes en los sectores anteriores, en los bordes incisales de los dientes centrales, para evitar que tenga un contacto, pero cumplen bastante con la función estética, por lo que estas alternativas que nos presenta la tecnología hoy en día, creo que vale la pena bastante revisarlas si es que no las tenemos en nuestra clínica. Y si las tenemos en nuestra clínica, empezarlas a empujar cada vez más a los límites, porque así es como vamos a lograr el progreso o el avance. Buscar qué más se puede hacer, qué hay que en las compañías que nos ofrezcan, que nos puedan tener un beneficio. No todo lo que se publicita es bueno. Hay que definir y evaluar con evidencia científica, con artículos y con experiencia propia cuál es la mejor alternativa para nuestros pacientes. Y pues disfrutar que hoy en día tenemos bastantes herramientas tecnológicas para diagnóstico, para tratamiento, para diseño, para rehabilitación. Entonces creo que estamos en una muy buena etapa, en un muy buen momento para ser dentistas, y no me queda más que decirles que pues, habría que aprovecharlo, sacarle el mayor gusto posible. Y va, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco la atención, les agradezco haberse conectado ya hoy, que a estas horas que salimos del trabajo, lo que queremos es ir a comer algo, descansar, ver alguna serie. Entonces les agradezco mucho quienes están presentes, quienes tengan dudas, con todo gusto. Y aquí dejo mis contactos más frecuentes, sería el correo y mi Instagram. Me gusta mucho compartirlo, digo cada plática que doy. Cuando tengo mensajes por Instagram o yo pregunto por Instagram, eso me ha nutrido mucho a mí como persona y como profesional. Se me han abierto muchas puertas de esta forma. Entonces me gusta mucho que me compartan casos, yo aprender de los casos que ustedes suben. Entonces aquí están mis redes y mi correo si tienen alguna duda, si tienen algún caso que les gustaría que revisáramos. Entonces las puertas están abiertas y nuevamente muchas gracias por su atención y gracias por su tiempo. Muchas Bueno, pues gracias, igual muchas doctor gracias, Carboni. doctor, Muchas por su gracias, tiempo. doctor. Como dijo, bueno, el doctor Carboni, si alguien tiene alguna duda, aquí tenemos una duda de Santiago Ortiz. ¿Qué color de stains uso? Yo he usado el color B1 y siento que queda un poco gris. Utilizamos el color en el OptiGlaze. Hay diferentes tonos de color, no viene como A2, A3, sino vienen colores como, por ejemplo, una porcelana viene color café, color amarillo, color salmón. Hay que jugar un poco con los tonos, pero el tono al que quisimos llegar es a un A2, pero con una estratificación, porque los bordes incisales de la paciente originalmente eran un poco más blanquecino. Entonces utilizamos ese stain más hacia la parte del tercio medio y el tercio coronal, y la parte incisal la dejamos con el tono que era originalmente de la resina. Muchas gracias, doctor. Y de Juan Quesada. Me gustó mucho la presentación. Muchas felicidades. Veo que usa la resina Surgical Guide 2. ¿Ha tenido experiencia con la Surgical Guide 3? No, hasta ahorita utilicé la Surgical Guide 2, pero para guías quirúrgicas, pues, ahorita está cumplido con los requerimientos que yo he buscado, por lo que estaría bueno probarla, pero hasta ahorita no me he tenido la oportunidad de probar la 3. Muchas gracias, doctor. Bueno, realmente fueron todas las preguntas. No sé si por ahí alguien más tenga alguna pregunta. Parece que ya no había más preguntas, ¿verdad? Sí, pues creo que dejó todo muy claro, doctor. Okay, si no, Muchísimas igual, gracias. si no se animan a hacer preguntas, pues están tanto las redes como el correo. Yo estoy abierto de verdad a cualquier comentario y preguntas que puedan tener, entonces con confianza. Creo que ahí hay una pregunta más, ¿no? Que si el color de la resina SG es relevante. El color de la resina sí es relevante. Sí, el Pues color. ¿Cómo? Sí, es relevante el color. Sí. O sea, utilizar un A1, B1 o un bleach. El bleach yo creo, yo no lo pienso usar, no lo tengo. No creo que se vaya a utilizar. Pero A1 y B1, tener esas alternativas sí valdrán la pena. Podamos tener pacientes que vamos a hacer una carga en un central y la paciente por X o Y ya tiene coronas o tiene carillas y tiene un tono B1, va a ser difícil que lo arreglemos con el A1, no va a dar el tono. Y tener un tono más claro o más oscuro y queremos aclararlo, no se va a poder. Pero sí podemos tener un tono más claro, hacerlo más oscuro con stains.
No, pero creo que se refería más bien al color de la guía quirúrgica, de la resina de la guía quirúrgica. Ah, ya, con el tono, el color, Así no es. es relevante. El tono de la guía en esta resina sí cambia un poco de cuando se imprime y sale de la impresora a cuando está bien curada. Nos puede ayudar a definir si está bien realizado el curado, pero no afecta. Si ustedes siguen el protocolo, por ejemplo, las primeras que imprimí desde la Moonray, utilizaba la resina y las primeras guías que imprimía y curaba salían a un tono amarillento, no salían en naranjas como debería de ser. Pero pregunté con la compañía y me confirmaron que todo estaba bien. Entonces no tienen tanta relevancia si tienen bien lavada y bien curada la guía. Le subí un poco al volumen. Creo que cayeron otras dos preguntas. Sí, contesta. Bueno, una ya se contestó. Y, doctor, ¿qué resina es la que más recomienda? ¿Para cuál? ¿Para las de guías quirúrgicas o para los temporales? Marla García pregunta, pero Marla, si nos puedes por ahí comentar para qué uso quieres la resina. Para guías. Para guías, esta de Spring Ray o la de NextDent, igual para Surgical Guides. NextDent y Spring Ray, de hecho, tienen cierta compatibilidad. Si ustedes compran resinas NextDent, las pueden utilizar en la impresora de Spring Ray. Y las dos creo que tienen de las más altas calidad que hay en el mercado. Hay otro tipo de resinas. Aquí, más que la resina, en algunos factores, en algunas ocasiones, podrá ser el qué tan bien calibrada está nuestra impresora. Si tenemos una calibración buena, una resina utilizada, la que ustedes me digan, puede funcionar, pero la que más utilizo es la Surgical Guide de NextDent y de Spring Ray. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. No sé si por ahí alguien más tenga alguna pregunta. Pregunta Marla que si le puede escribir por ahí la respuesta. No sé si por ahí lo tenga Sí. en el chat, que si le puede introducir la respuesta. A ver, O en preguntas y respuestas, como usted prefiera. Answer. NextDent. También quiero agregar el comentario del doctor Carboni. Nosotros en Spring como fabricantes, pues nuestro enfoque es constantemente evolucionar no solo los equipos, la tecnología que aplicamos en nuestros sistemas de impresión 3D, sino también el portafolio, ampliar el portafolio de las resinas biocompatibles que ponemos a la disposición. Entonces es por esto que van a encontrar en Spring Ray resinas de segunda y tercera generación, como es el caso de Surgical Guide. Ya de segunda generación es el número 2 y de tercera generación la número 3. Las generaciones más nuevas de nuestros materiales biocompatibles siempre van a venir con nuevas características, mejorando las propiedades y funcionalidad de las resinas anteriores. Esto no quiere decir que una resina generación 2 no vaya a cumplir su función y su propósito. Por el contrario, son más opciones que ponemos a su disposición para que, de acuerdo a su preferencia y a sus objetivos y los tipos de planeaciones y trabajo que están buscando, tengan un portafolio de donde escoger. Muchísimas gracias, Alejandra, por ahí, por complementar la pregunta. Por ahí no sé si alguna persona tendrá alguna otra duda. Si no, pues realmente les agradecemos mucho su participación en este webinar. Igualmente al doctor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Y a Spring Ray y a TreeShape, pues por apoyarnos como marcas, a nosotros los distribuidores, para poder tener este espacio, ¿no? Y a ustedes, los participantes, les agradecemos su tiempo y les estamos ofreciendo esta oferta especial para quien guste conocer un poco más de los equipos. Les podemos dar una cotización. Por ahí yo ya tengo sus contactos y pues bueno, los estarán contactando en estos días de parte de DMI para darle seguimiento y ofrecerle, ¿no?, los equipos tanto de TreeShape como de Spring Ray. Aquellos que aún no han tomado la decisión de dar ese paso a la odontología digital,
les quiero hacer una invitación de que hoy es el momento, el futuro está aquí, no viene, ya estamos en el futuro. Así que les invito a que puedan contactar a su distribuidor en México, DMI CAD/CAM, para que puedan asesorarlos, puedan guiarlos y ayudarlos a entender y definir cuál es la mejor tecnología, la mejor impresora que pueden utilizar según sus necesidades y su demanda. Los invito a que se unan a esta tecnología de vanguardia, donde de cada 10 odontólogos, 5, es decir, de cada 2, 1, para el 2024, ya van a tener en sus clínicas un sistema de impresión 3D y un escáner intraoral. Si aún no lo tienes, no pierdas más tiempo. Contacta a DMI CAD/CAM, ellos te van a poder ayudar y guiarte en este proceso. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a usted, de verdad, doctor Carboni, por compartir tan valiosa información y educarnos a todos en cómo poder ofrecer procedimientos dentales en un flujo digital para carga inmediata con mejores resultados y de una manera más efectiva, siempre buscando mejorar la vida del paciente. Gracias a todos. Les recordamos que este webinar va a estar cargado en la página de YouTube de DMI CAD/CAM, SprintRay y 3D Shape a los próximos días. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Que tengan buena noches. noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.